Vamos a abrir Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Voy a leerlo como normalmente lo hacemos, que es alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes me responden el 2 y así lo vamos haciendo hasta el 5, que lo vamos a leer todos juntos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos juntos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra y porque en ella encontramos lo que nuestra alma necesita, lo que nuestra mente, Señor, tiene que aprender, lo que nuestro corazón tiene que amar. Padre, no podemos imaginar nuestras vidas sin tu palabra que nos revela tu voluntad, que nos revela tus planes, Señor, y nos da también las instrucciones necesarias para vivir conforme a esa obra que tú comenzaste en nosotros el día que por medio de Jesucristo tú nos trajiste de muerte a vida. Padre, que tu palabra siga obrando en nuestras vidas, que esta palabra, Señor, no caiga en terreno infértil, sino que tú prepares nuestro corazón, tú prepares nuestra mente, que tú, Señor, nos humilles al grado que necesitemos ser humillados, para que no nos endurezcamos al escuchar tu verdad, sino que seamos sensibles, y siendo sensibles, Padre, seamos obedientes. Haz tu obra en el corazón de cada uno, Señor, y que seas tú quien nos enseñe y tu Espíritu Santo quien nos ayude a comprender y a poner por obra los mandamientos, a poner por obra tu palabra y a esperar, Señor, en ti para vivir por esta verdad con tu ayuda. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como recordarán, el domingo pasado iniciamos este estudio que nombramos ¿qué hago como miembro del cuerpo? Recordamos que cuando vimos Romanos 12:1 decíamos ¿qué hago con mi cuerpo? Cuando vimos Romanos 12:2 dijimos ¿qué hago con mi mente? Cuando vimos Romanos 12:3 hablábamos de qué hacer con nuestro orgullo, y ahora que llegamos a Romanos 12:4 y 5 hemos estado meditando en qué es lo que tenemos que hacer como miembro del cuerpo. Y entonces revisamos las instrucciones de Pablo el domingo pasado. En primer lugar, nuestro cuerpo se presenta en sacrificio vivo como resultado lógico de nuestra regeneración. Nuestra mente se renueva a fin de poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestro orgullo se disipa y es reemplazado por una valoración que se basa en la cordura y que corresponde a la gracia de Dios que hemos recibido. Y por último, nuestra función como creyentes encuentra su expresión máxima en la puesta en práctica de mis dones y mis capacidades en el cuerpo de Cristo. Vimos cómo este pasaje nos lleva a través de responsabilidades personales de una práctica cristiana a responsabilidades corporativas de esa misma práctica cristiana. Quiere decir que todo lo que yo aprendo personal e individualmente tiene su expresión y su manifestación dentro de la iglesia. No hay manera en la que yo pueda vivir y expresar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida separado de una iglesia. Por mucho que yo me quiera llamar cristiano, si Cristo dijo que tiene un cuerpo, algo tiene que suceder en el cuerpo que no puede suceder aislado del cuerpo. Y veíamos cómo Jesús dijo cuando estaba dando a Pedro esas llaves del reino, dándole ese evangelio que él iba a predicar,
y que iba a hacer el comienzo de la extensión de la iglesia, como le dijo, tú eres ¿no?, esta roca, o tú eres esta piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y entonces vemos cómo Cristo edifica su iglesia, y lo que sucede en la iglesia, como dirían de Las Vegas, se queda en la iglesia. No te lo puedes llevar a casa. No puedes decir, Señor, mándame una manguera, hazme una derivación, conéctame de alguna manera a cualquier parte del cuerpo que necesito yo también recibir de ello. O lo recibes en la iglesia o no lo recibes. O creces junto con el cuerpo o no creces. No quiero decir que no puedas conocer a Dios. Puedes conocer a Dios, pero no creces en la santidad que Dios quiere edificar dentro de su iglesia. No creces en el conocimiento de Dios que lleva a la práctica y que te permite poner en práctica todo eso que Dios te ha dado a partir de que tú recibiste el Evangelio y a partir de que tú fuiste regenerado por Jesucristo. Entonces la obediencia y la santidad personal siempre derivan en una función dentro de la iglesia. Y sin ese alcance de tu piedad, vives una religiosidad solitaria, disfuncional. Vives una religiosidad, ¿sí? Crees que vives para Dios, haces todo lo que quieras para Dios, ¿sí? Tú crees que estás bien con Dios, pero no estás bien con el cuerpo, no estás en un cuerpo, no perteneces a ningún cuerpo. Solitaria, ¿sí? Ahí estás creyendo que tú puedes lograr todo lo que una iglesia luego no se da abasto para lograr, ¿no? Disfuncional, porque solo vives para ti, trabajas para ti, y pensando que tú te puedes edificar a ti mismo, pues te vuelves un miembro o una parte del cuerpo que no está insertada, que no pertenece a ningún cuerpo, que es disfuncional. Hoy continuaremos con los últimos 2 puntos de estas 4 verdades e instrucciones respecto a mi pertenencia al cuerpo, y las repasamos. La primera que vimos es: participo de una pluralidad. Vemos allí el pasaje en Romanos 12, en su primera, 12:4, en la primera parte dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, participo en una pluralidad. Somos muchos porque se necesitan muchos, y cada uno es traído por Dios para provecho del cuerpo. Nadie llega por accidente, su presencia es necesaria. Eso es lo que meditamos el domingo pasado. 2, poseo capacidades particulares. Dado que tengo una función que cumplir, y revisábamos qué dice cuando dice el versículo 4, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hablábamos de que todos tenemos una función que cumplir, y esa función se refiere a una práctica constante, algo que yo tengo que estar haciendo constantemente. Como la analogía bien lo señala, todo en nuestro cuerpo está trabajando constantemente. Hay momentos en el que el cerebro descansa, hay momentos en el que las piernas descansan, hay momentos en los que las manos descansan, pero que estén descansando no significa que dejan de funcionar. Que estén descansando no significa que no sigue pasando por dentro de ellos todo lo que el cuerpo pasa, toda la sangre, toda la electricidad, de tal manera que se mantiene funcional y listo para que en el momento en el que sea necesario el cuerpo responda. Entonces es como un descanso, pero uno, como bien nos señala la palabra, en el que estamos velando, estamos pendientes a cualquier tipo de llamado a fin de poder funcionar para el cuerpo. Entonces poseemos capacidades particulares, tengo una función que cumplir, y Dios me ha dotado de todo lo necesario para hacerlo. Y revisábamos el domingo anterior dones, talentos, capacidades intelectuales y también pruebas y sufrimientos que me conforman como un miembro único e irrepetible para servir al cuerpo con todas mis particularidades sometidas a la dirección del Espíritu Santo. Soy único, ¿sí? Yo soy distinto a ti, tú eres distinto a todos. No necesitamos réplicas, no necesitamos clones dentro del cuerpo, necesitamos lo que Dios trajo, con las particularidades con las que las trajo, pero esas particularidades sometidas al control del Espíritu Santo. Necesitamos que si eres caprichoso, seas caprichoso para predicar el Evangelio, no caprichoso para que toda la iglesia haga lo que tú quieres, ¿no? Que si eres obstinado, lo seas para perseverar en la fe, no obstinado para que nadie te pueda decir nada y nunca te puedan llamar la atención. Fíjate cómo cada una de tus particularidades en el cuerpo y sometida al control del Espíritu Santo es útil. Es útil. Necesitamos que seas temeroso, pero no temeroso para emprender la obra del Señor, temeroso para emprender la obra sin el Señor. Debes de tener temor, necesitamos que tengas temores, necesitamos que tengas valentía.
Pero no de esa valentía que se anda peleando con cualquiera ahí en los semáforos, sino de la valentía con la que uno habla del Evangelio, saca a colación el Evangelio y vive por el Evangelio. Entonces, poseemos capacidades particulares y esas capacidades particulares son necesarias para el cuerpo. Y llegamos al punto número 3 y ese lo encontramos en el versículo 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. La tercera realidad, la tercera verdad, es que yo permanezco unido por Cristo. Permanezco unido por Cristo. Dice Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿No? Y ahí está hablando, ahí está haciendo una exhortación Pablo en Colosenses, y vamos a leerlo rápido, Colosenses 2:18, nada más para entender el contexto. Dice 17:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Y qué dice después? No haciéndose, no sujetándose, no tomándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Él es la razón por la que fuimos unidos a la iglesia y Él debe ser la razón por la que permanecemos unidos a la iglesia. Cada vez que tú tengas que determinar o decidir por qué permaneces en una iglesia, lo primero que tienes que asegurarte es que esa iglesia tiene de cabeza a Cristo. Porque si no, no tiene ningún sentido estar allí. ¿A qué te unes? ¿A que te dirija alguien que no está sujeto a Cristo, o a pertenecer a un cuerpo que no se sujeta y obedece a Cristo? Pero si esa iglesia se sujeta a Cristo, si esa iglesia predica a Cristo, y si esa iglesia predica a Cristo, entonces Cristo es la razón por la que estás y Cristo es la razón por la que permaneces. Y si Cristo es la razón por la que permaneces, ¿cuándo deberías dejar de permanecer si Cristo está allí? Nunca. No hay una razón para dejar de permanecer, para dejar de pertenecer a la iglesia. La primera muestra de que no he sido realmente transformado por el Evangelio es que no puedo tolerar a la gente de la iglesia. No hay mayor contradicción que llamarte cristiano y no poder amar a otros cristianos. Fíjate qué revelador es nuestra incapacidad de ser y de pertenecer a una iglesia. Qué revelador es que no pueda comprometerme con el cuerpo de Cristo y decir que estoy comprometido con Cristo. Qué revelador es que no pueda tolerar y no pueda perseverar en ser parte, en comprometerme. Hace rato presentábamos a unos hermanos que se acaban de hacer miembros. Qué revelador es que después de tantos años de estar viniendo, no pueda ser miembro yo de esta iglesia. ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Por qué vengo a esta iglesia? ¿Realmente estoy unido a Cristo? Si estoy unido a Cristo, ¿qué me impediría a mí ser parte total y comprometidamente de este cuerpo? Fíjate, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que si Cristo me ha puesto en un cuerpo con otros creyentes, mi trabajo más arduo en ese cuerpo deberá ser mantener la unidad a través de una vida piadosa, como discípulo de Cristo que exhiba su carácter manso y humilde para soportar y para ser soportado. Porque esa es la realidad. Cada uno de nosotros en el cuerpo va a tener que soportar a otros hermanos. Va a tener que sostener, ponerse hombro con hombro y sostenerlo allí para que no se caiga, pero también soportar, ¿sí?, esas ofensas, esas malas caras, esos malos dichos, y tolerarlos. ¿Por qué? Porque yo no estoy allí por ese hermano, yo estoy allí por Cristo. A mí no me va a hacer pertenecer o no a la iglesia lo que haga alguien. A mí me puso en el cuerpo Cristo. Colosenses nos enseña que si bien nuestra transformación es individual, ¿sí?, sus efectos se muestran corporativamente y nos va a dar directrices para permanecer unidos a la iglesia en Cristo. Vamos a leer Colosenses 3. Colosenses 3, 8 al 17. Y lo vamos a leer todos juntos y ahorita lo vamos a desmenuzar. Vamos a leerlo de la misma manera. Comienzo con el 8, ustedes el 9 y así alternamos hasta el 17.
Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate, no sé si alcanzas a notar cómo está escribiendo Pablo Colosenses. Primero te dice, despójate de tal, ¿no? Y es una instrucción personal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice? Después dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Dónde se aplica todo eso que tú estás cambiando personalmente? En el cuerpo, en la iglesia. De nada te serviría a ti despojarte de todo eso si no tienes dónde mostrarlo, si no tienes dónde ponerlo en práctica. Fíjate, después va a decir, sean llenos de la palabra, y después ¿qué dice? ¿Para qué? Para que se exhorten. Fíjate cómo es ese. Cambia tú para que edifiques el cuerpo. Deja para que edifiques el cuerpo. Toma, comienza a hacer para que edifiques el cuerpo. Y mira esta lista de cosas que el cuerpo no necesita de mí con base en Colosenses. Fíjate qué dice Colosenses 3:8, cómo comienza, ¿no? Colosenses 3:8 en la primera parte dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y lo primero que habla es ira. Y no sé si a ti te llama la atención que después de ira, la siguiente palabra se refiera a enojo, ¿no? Y uno diría, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Por qué está utilizando realmente dos sinónimos ahí la palabra, o está hablando de dos cosas distintas? Bueno, cuando nosotros estamos viendo esa parte de la ira, ¿sí? Esa primera cosa que nos manda Pablo a abandonar, se está refiriendo a un carácter constantemente airado, o lo que es lo mismo, amargado, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien que ya no le puedes decir nada porque sabes que siempre está de malas, ¿no? Siempre está con el ceño fruncido, le tienes que encontrar el momento en el que se va a tomar su coca, que es cuando es más feliz, para poder decirle lo que le quieres decir, ¿no? Dice, deja eso no te sirve dentro de la iglesia. No sirve que todo el tiempo estés enojón, nadie se te puede acercar. ¿Cómo te van a exhortar si la cara que tienes es de no te me acerques? Entonces, lo primero que dice Pablo es, no necesitas traer a la iglesia tu carácter constantemente airado, o lo que conocemos también como amargado, ¿no? No traigas tu amargura aquí. De hecho, la nueva vida en Cristo no es compatible con la amargura. Lo tienes que dejar. Tienes que dejar todas esas quejas, ¿no? Ya no se te quiere acercar nadie a saludar porque ya no saben qué queja vas a decir, ¿no? Ya todo el tiempo es queja tras queja, como si no hubieras sido redimido por Cristo y no recibieras las bendiciones del Señor y no fuera el Señor el que está cuidando de ti. Son más grandes tus quejas que el Señor que tienes. Y no es que eso sea verdad, es que tú las ves más grandes que lo que realmente es tu Cristo. Entonces no necesitas traer un carácter constantemente airado, ¿sí? Ni necesitas traer uno que explote en ira con facilidad. Por eso dice después enojo. Es ese que tiene la mecha corta, a diferencia del que está siempre amargado, que ese ya ni mecha tiene, ¿no? El que está enojado tiene la mecha corta. No le digas nada que no le gusta porque se pone rojo y le sale fuego por la cabeza. No necesita la iglesia eso. No necesita gente así. Dios
¿sí? Y no sé si no sabías, te lo aviso, Dios no tiene hijos transformados así. Ahora, no significa que no se pueden enojar. No, sí se pueden enojar, pero no están nada más esperando a ver qué los hace enojar para explotar, para reaccionar y para que su reacción pues hagan el daño que tengan que hacer, ¿no? O que quieran hacer. Luego fíjate cómo va a decir allí, dice ira, enojo, luego malicia. No traigas tu malicia a la iglesia. No, ese es alguien que actúa con el deseo de hacer el mal. Es una moral contraria a la bondad de Dios. Eso es la malicia. ¿Sí? Es una moral contraria a la bondad de Dios. Y si el Señor, en todo lo que tú puedes ver que el Señor es bueno, el que trae la malicia a la iglesia no muestra la bondad del Señor en nada. A lo mejor viene y al único que viene es porque aquí está bueno el clima, ¿no? Porque hoy hay convivencia. A lo mejor solo está buscando los beneficios de Dios, pero no está buscando verdaderamente a Dios. No quiere mostrar el carácter bondadoso de Cristo a través de sus acciones, a través de sus palabras, ¿no? No sé por qué razón viene, pero viene aquí con el deseo no de edificar, sino de destruir. Y pareciera, gracias hermano, pareciera como que alguien muy extraño, pero no es tan extraño, ¿no? No es tan extraño encontrar gente dentro de las iglesias que lo último que buscan es a Cristo. Que dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo son los falsos maestros? Como lobos rapaces. No tienen el deseo de hacer la bondad de Dios, actuar en la bondad de Dios. ¿Qué deseo traen? Traen malicia. Luego fíjate cómo dice, blasfemia. La iglesia no necesita tu lenguaje lleno de insultos, que maldiga a otros y que no necesariamente tiene que utilizar palabras obscenas. Simplemente tiene que hablar mal en contra de los otros. Y luego fíjate cómo dice otra vez palabras deshonestas. ¿Cuál es la diferencia entre decir blasfemias y decir palabras deshonestas? Bueno, cuando hablamos de palabras deshonestas sí hablamos de un lenguaje vulgar, ofensivo o con doble sentido. No hay lugar para eso dentro del cuerpo de Cristo. No lo traigas, es lo que está diciendo Pablo allí, es lo que dice, ¿no? Dejen también ustedes todas esas cosas, pero no dice, no es déjenlas en casa, es déjenlas de su vida. Si no te sirve en la iglesia, no te sirve en casa. Si no te sirve en casa, no te sirve en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros vivimos una doble moral, ¿no? En casa somos todo lo que está diciendo Pablo aquí, amargados, enojones, que traemos malicia, que somos blasfemos, herimos con las palabras, usamos palabras honestas. Y en la iglesia, ¿no? Si me visto de blanco, no traigo ninguna mancha. Entonces, si no te sirve allá, no te sirve acá, y si no te sirve acá, no te sirve allá. Dice Pablo, déjalo. Fíjate que dice el versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros. No necesita el cuerpo que traigas tus mentiras acá. No necesitas tú, ¿sí?, que traigas tus mentiras, que siempre estés buscando el pretexto por el que no vas a las reuniones, por el que no tomas el discipulado, por el que nunca puedes ser constante. No traigas tus mentiras. Mejor di la verdad. Mejor di, no quiero estar, pero sé que tengo que estar. Ah, bueno, ya sabemos en qué te tenemos que ayudar. Ya sabemos que te falta el afecto de Cristo en tu corazón para perseguir las cosas de Dios, pero no estás mintiéndole a nadie, no estás ocultando nada, estás siendo honesto y en eso el Señor te va a bendecir. No se trata de que parezca que estamos siguiendo a Cristo. Ese no es el propósito de la iglesia. No es que todos aquí parezca que están siguiendo a Cristo. Es que nos perfeccionemos unos a otros para que verdaderamente estemos siguiendo a Cristo. Dice después, ¿no?, el versículo 9, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que dice? No traigas a tu iglesia y no vengas a tu iglesia bajo el control e influencia del viejo hombre, que te va a llevar a hacer todo esto y a hacer todavía más, a hacer todavía peores cosas. Fíjate que dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hagas diferencias en el cuerpo. No hagas diferencias. Todos somos todo en Cristo. ¿Por qué puedo amar a mi hermano que
que es totalmente lo opuesto a lo que yo soy. ¿Por qué lo trajo Cristo al cuerpo? Porque yo necesito de Él en el cuerpo, porque yo me nutro a través de Él en el cuerpo, o a lo mejor es probar a mi paciencia a través de Él, y eso es exactamente lo que necesitas en el cuerpo. Que tenemos esa idea de que en la iglesia todo tiene que ser perfecto, y entonces ¿cómo vamos a trabajar con nuestras deficiencias? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros pecados si aquí es el lugar donde nada sale mal para que a todos nos vaya bien? Entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Y dónde va a haber mi hermano que pecas de enojón? ¿Y dónde va a haber mi hermano que no eres paciente, que no eres amoroso? ¿Dónde lo va a ver? Lo tiene que ver aquí, porque ¿dónde se trata eso? Aquí. Entonces, hermano, el deseo del Señor no es que y lo dije el domingo pasado, no es que sea un pedazo de cielo, donde todos entrando se convierten en seres celestiales y dejan atrás su pecado. No, el propósito del Señor, como lo es en tu matrimonio, es que en la comunión y la convivencia salgan esas faltas, salgan esas fallas y salgan esos pecados, de tal manera que podamos trabajar en ellos, que nos sean visibles. Y entonces ahí sí podemos perfeccionarnos. Vemos la iglesia como el lugar donde se exhibe la perfección, cuando en realidad la iglesia es el lugar donde venimos a ser perfeccionados. No es el museo, es el taller. La iglesia es el taller donde todos vamos trabajando, donde Dios va haciendo la obra, y adivina a través de quién la hace. De todos ustedes. Entonces, fíjate las cosas ahora que dice Colosenses que el cuerpo necesita. Vamos a ver a partir del versículo 10, dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué necesita el cuerpo? Necesita que venga revestido del nuevo hombre. Ese que es conforme a la imagen de Dios y que se va renovando por medio del conocimiento de la palabra. Necesita que venga ese hombre que tiene los afectos de Cristo y el deseo de conocer a Cristo y el amor para obedecer a Cristo, de tal forma que haya con qué trabajar. Porque si tú no traes ese hombre aquí a la iglesia, no tiene sentido que estés aquí. Podrías estar en cualquier lado, podrías estar haciendo cualquier cosa. De todos modos, estar aquí no hace agradable a Dios si tú no traes el afecto de venir y agradar a Dios. La iglesia no te hace piadoso. ¿Qué te hace piadoso? La obra de Dios en ti, la obra que Cristo comenzó a través de la regeneración en ti, eso te empieza a ser piadoso. Y después el deseo de venir aquí a reconocer todo lo mal que estoy y todo lo malo que soy, ¿sí? Es lo necesario para que el Señor siga trabajando en mí, pero esos son los nuevos afectos, ese es el revestimiento del nuevo hombre. Fíjate, Colosenses 3:11, dice al final del versículo 11, ya vimos, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, no tengo que hacer diferencia, pero sí tengo que hacer, dice, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo necesito venir a la iglesia? Entendiendo que mi identidad y valor está fundamentado en Cristo, y que vea a mis hermanos cuyo valor e identidad también está fundamentado en Cristo. Cristo es el todo en todos. Necesitamos ver a Cristo en todos y que ellos vean a Cristo en mí. Porque si no vemos a Cristo, no lo vamos a poder amar. Si no ves que ese hermano fue amado por Cristo, ¿cómo lo vas a amar tú que no tienes ni siquiera el amor de Cristo en ti? Necesitas verlo como alguien que Cristo amó, como alguien por quien Cristo entregó su vida, como alguien por quien Cristo sufrió todos los dolores de la muerte, porque así fue. ¿Eso es lo que te hace a ti valioso delante de Dios o no? ¿Es el sacrificio de Cristo? Bueno, eso es lo que hace a tu hermano valioso delante de Dios. ¿Y qué está diciendo? Ve que Él es en Cristo y que tú eres en Cristo. Y si nos vemos así, ¿qué nos impediría entonces amarnos? ¿Qué nos impediría entonces tratarnos como nos tenemos que tratar? Fíjate que dice el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y ahí va a empezar otra lista. Pero fíjate cómo comienza. La base de mi funcionamiento en la realidad de mi elección, mi santificación y el amor de Dios es eso, que he sido escogido por Dios. Dios es el que me escogió y el que comenzó la obra. Hermano, Dios te ha elegido a ti para que continúe la obra que Dios está haciendo en ese hermano. Tú eres un colaborador de Dios en hacer esa obra.
Queremos que Dios cambie al hermano, pero no quieres tú hacerte responsable de la parte que te toca a ti. Quieres que el Señor lo perfeccione, pero tú no quieres meter las manos para que ese hermano sea perfeccionado. Y muchas veces meter las manos es precisamente no meter las manos y ponerte a orar. Meter las manos es comprometerte con la vida del hermano y ponerlo delante del Señor todo el tiempo y decir, es que él debería de ser así. Bueno, pues óralo delante del Señor. Óralo delante del Señor. Comprométete con ese hermano que debería de ser así y a ver qué te muestra el Señor también en tu oración. Tú cómo deberías de ser. ¿Cómo deberías tú de comprometerte con él? Fíjate cómo comienza ahí: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Y fíjate, dice, de entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable misericordia? Es mostrar misericordia, pero mostrarla con afecto. Que nazca del corazón, que haya una conexión, ¿sí? En mostrar la misericordia. No es el dar limosnas al que estamos acostumbrados. Tú vas en la calle, alguien te toca la ventana, te pide una moneda, tú sacas y se la das. ¿Mostraste misericordia? Sí, pero ¿tienes afecto? ¿Conectaste afectivamente con esa persona a la que le mostraste misericordia? No, solo mostraste misericordia. En la iglesia no podemos nada más mostrar misericordia. Nos tenemos que comprometer afectivamente con nuestros hermanos. Tenemos que sentir lo que ellos sienten, sea dolor o sea alegría. Tenemos que preocuparnos por lo que les angustia, ¿sí? Tenemos que emocionarnos por lo que les anima. Eso es mostrar entrañable misericordia. No es ir haciendo ahí nada más que necesita un libro, sí, se lo compro y se lo doy. No es ir haciendo las cosas porque las tengo que hacer. Es ir haciendo las cosas porque el Señor que está invirtiendo de todo su tipo de recursos en esa persona y me quiere invertido a mí también en esa persona, el Señor quiere que lo haga con amor, quiere que lo haga con afecto. ¿Qué quiere el Señor? Que sientas que su obra es tu obra. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos aquí trabajan en un taller? No, es como cuando reparas el coche ajeno, tú dices, pues es ajeno. Ahí estás, reparándole y haciéndole, ya quedó, que se lo lleve, pues es ajeno. Pero ¿qué pasa cuando es lo tuyo? ¿No? ¿Qué pasa cuando tienes esa conexión, ese afecto, de tal forma que dices, pues no lo voy a cuidar nada más porque sí? No soy la mano de obra del Señor que tiene el horario laboral, ¿no? De 9 de la mañana a 5 de la tarde o de 10 a 6, como sea, y terminando, ya acabé, Señor, la obra, me voy. No, estoy conectado a mis hermanos en el mismo afecto con el que el Señor está conectado a ellos y tengo ese mismo deseo de hacer la obra del Señor como si fuera mía. Eso es la entrañable misericordia. Luego dice, vestidos de benignidad. Benignidad quiere decir que actúe con tanta bondad como pueda, considerando la bondad de Dios hacia mí. Y no solamente hacer el bien cuando pueda, sino hacer todo el bien que pueda. Fíjate qué distinto es. Es distinto ver a un hermano y cuando tiene necesidad decir, ¿lo puedo ayudar? ¿Sí? O cuando está pasando por algo, pensar, creo que tengo cómo ayudarlo. A estar pensando constantemente como el Señor piensa de ti. ¿Cómo le puedo hacer más bien? Ese es el funcionamiento dentro del pueblo. No es nada más estar pendiente cuando tienen algo, es estar pendiente cuando no tienen nada. Cuando no se quejan de nada, cuando no les duele nada, cuando no tienen ninguna necesidad, sigo pendiente del cuerpo. ¿Por qué? Porque le tengo que hacer toda la bondad que le pueda hacer, así como Cristo me hace a mí toda la bondad que me quiere hacer. Dice la siguiente parte, ¿no? Vemos que vestidos de benignidad, dice vestidos de humildad. Y va después de utilizar otra palabra que es mansedumbre. Y otra vez ¿cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre? Porque pareciera que es lo mismo, ¿no? Que me conduzca con humildad, que me vista de humildad significa, ¿sí?, que aplico una cualidad de carácter a mí mismo. Es decir, me veo como lo que soy, que es lo que nos ha estado enseñando Romanos. Nadie tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura.
Eso es vestirme de humildad dentro de la iglesia. Pensar de mí lo que soy. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es la manera en la que aplico esa humildad hacia los demás. Yo no puedo pensar humildemente del hermano, eso es incorrecto. Porque si yo lo aplico a él, entonces él está debajo de mí. La humildad es, yo me considero menos que él y entonces con mansedumbre le sirvo a él considerándome menos de lo que él es. Pero normalmente funciona al revés. La humildad la tiene que tener él. La mansedumbre la tiene que aplicar él hacia mí. Entonces no es, pienso correctamente de mí y vivo entonces correctamente hacia el hermano, mostrando esa misma cualidad del carácter. Y finalmente paciente. Dice, de mansedumbre y de paciencia. El cuerpo de Cristo tiene solo una cabeza. El cuerpo de Cristo tiene solamente una dirección, una instrucción que seguir. No soy yo. No puedo yo decirle al cuerpo a qué velocidad tiene que caminar. No puedo decirle yo al cuerpo cuándo tiene que hacer lo que quiera hacer. ¿Quién es el que está dando las instrucciones continuamente? Cristo. ¿Qué significa que sea paciente? Que las cosas no van a suceder al ritmo que yo quiera, van a suceder al ritmo que Dios quiere. Y entonces yo tengo que esperar y confiar en Dios para que esas cosas, conforme van sucediendo, conforme el Señor las va haciendo, yo pueda estar satisfecho que el Señor está haciendo su obra. ¿De qué me tengo que asegurar? De que cuando el Señor haga esa obra, yo haya hecho todo lo necesario. Yo haya hecho todo lo que me correspondía a mí. Platicaba en la semana con mi esposa de unos hermanos que tristemente hemos dejado de ver. Y les decía, me duele que ya no los veamos. Digo, pero yo te puedo decir con tranquilidad que he hecho todo lo que me corresponde hacer para que ellos puedan estar aquí. Eso es paciencia. No es que me siente a ver que Cristo termine todo. No es así como que prendo la televisión y que el Señor haga todo lo demás. No, me ocupo de lo que me corresponde, pero sé que Él es el que hace, sé que de Él son los resultados, sé que Él es el que pone las fuerzas cuando ya yo dije lo que tenía que decir e hice lo que tenía que decir. Lo mismo sucede cuando predicamos el Evangelio. Nosotros sembramos, pero ¿quién es el que cosecha? Es el Señor. Eso es la paciencia. Es estar enseñando, estar animando, estar acompañando, descansando que cuando el Señor haga su obra y manifieste esa obra en el corazón de esa persona, nosotros estamos en paz porque participamos de lo que tenemos que hacer. Tú no puedes estar paciente si no te involucras con nadie. Y qué triste y qué simple es pensar que mi hermano necesita cambiar y que yo no tengo que hacer nada para que él cambie. No funciono dentro del cuerpo, no tengo ninguna responsabilidad, no le sirvo a nadie, no sirvo para nada, dirían por allí. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo cubro todo eso? ¿Cómo logro todo eso? Bueno, me tengo que vestir de amor, que cubra completamente de amor todo mi ser, mi mente, mis ojos, mis oídos, mis manos, mi boca, mis pies, para que el amor sea el vínculo. Es ese eslabón, esa banda que une dos partes. Lo que va a decir la palabra cuando leíamos Colosenses 2, que decía que los ligamentos y las coyunturas, eso es el vínculo dentro del cuerpo. ¿Por qué tu rodilla está donde está? Porque tiene ligamentos, ¿sí? Tiene coyunturas que la sostienen ahí. Para nosotros en el cuerpo, esos ligamentos y esas coyunturas es el amor. Es lo que sostiene las cosas en su lugar. Es lo que hace que no te desesperes, que no te angusties, que no te des por vencido. Es el amor. Es lo que hace que puedas tolerar al hermano, que en vez de responderle agresivamente, midas tus palabras, que en vez de responderle de forma grosera, respondas con amor, respondas con paciencia. Es el que te hace ver al hermano y decir, pues mi hermano, ¿no? Que el Señor haga tu obra en ti. Su obra en ti, que el Señor te ayude. Esa compasión, esa misericordia afectiva, ¿cómo puede venir? Solamente si cubrimos todo de amor. Solamente si cubres tus oídos de amor, para que cuando un hermano diga la palabra que no es, digas, bueno, falló, pero sigue siendo mi hermano.
que cubras tus ojos de amor para que cuando un hermano actúe como no debió de haber actuado, falló, se lo voy a decir, pero no se lo voy a reprochar, se lo voy a decir con amor, voy a ser paciente, ¿sí? Voy a poner amor en todo de tal manera que me asegure que cuando yo se lo digo podemos seguir juntos. ¿Por qué? Porque se lo estoy diciendo en amor, y el amor sostiene, hace que no se desplace, hace que no salga de su lugar el miembro, porque no estoy siendo con él de una manera en la que Dios nunca fue conmigo. ¿Quién de nosotros podría asegurar que Dios lo ha tratado sin amor? Aún los que están condenados han sido tratados por Dios con amor, con paciencia, con tolerancia. Aún ellos han recibido amor de Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos en Cristo hemos recibido amor de Dios? Es ese amor con el que yo tengo que cubrir todo, que va a hacer que cuando me acerque a mi hermano a exhortarlo y a decirle que está pecando, se lo voy a decir de una manera en la que yo pretendo que él siga en el lugar donde está, no que se salga del cuerpo. No se trata de limpiar el cuerpo y de quitar todo lo que me estorba, no, se trata de hacer aptos a los que están aquí. Se trata de hacerlos perfectos, de hacerlos madurar. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjate que está diciendo, necesitas el vínculo del amor y necesitas la paz de Dios que gobierne tu corazón. Que mi corazón se encuentre gobernado y dirigido por la paz de Dios, que curiosamente es otro ligamento que sostiene la unión entre los miembros. ¿Qué dice Efesios 4:3? Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces fíjate cómo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué vínculo? De la paz. Es la misma palabra. Es esa palabra ligamento, coyuntura. Fíjate cuáles son entonces los dos ligamentos que nosotros tenemos para hacer todo en el cuerpo y que todo permanezca en su lugar. Amor y paz. Y ninguno viene de ti. O te los da Dios o estás utilizando el amor y la paz equivocados. O te da Dios amor para ver a tu hermano y para ser paciente con tu hermano y para ser cuidadoso en cómo lo tratas, diciéndole y ayudándolo en todo lo que lo haya que ayudar, pero con amor, ¿sí? Y te da Dios paz para descansar en que una vez que lo hayas hecho, Él se encarga de las cosas. Para descansar en que una vez que fuiste diligente, Él sigue haciendo todo lo que tiene que hacer. Y para mí en mi experiencia pastoral, esa es una realidad. Esa paz de saber que Dios está haciendo todo lo que quiere hacer en la vida de cada uno. A mí me sorprende la cantidad de veces en las que yo he venido a hablar con un hermano y a decirle, hermano, es que yo veo esto. Sí, ya me lo había hecho ver el Señor. Y yo digo, ahí está. Y si yo le dije, ¿sí? y el Señor todavía no se lo había hecho ver, ¿en qué descanso? En que pues se lo va a seguir haciendo ver. Esa es la paz que tú debes de tener. La paz de que el que gobierna el cuerpo, el que es su cabeza, va a seguir haciendo todo lo que sabe hacer y todo lo que tiene que hacer por el cuerpo. Por eso dice que tienes que ser paciente. No es a tu ritmo, no es en tus tiempos, es a los tiempos de Él. Y es sabiendo que Él va a hacer lo que quiere hacer. Nosotros podemos tener una paz que el mundo no tiene porque nosotros confiamos y tenemos la ayuda de un Dios que es soberano sobre todo el universo. Va a hacer todo lo que Él quiera hacer y yo descanso en eso. Pero otra vez descanso de una manera en la que yo trabaje. Una paz que no resulta del estado de las condiciones externas, sino del estado de mi espíritu que tiene armonía con Dios por medio de Jesucristo. Y que a su vez esa paz que gobierna mi corazón me permite juzgar las cosas procurando el mayor provecho para el cuerpo de Cristo. Que sea congruente y obediente a mi llamado de pertenecer y mantener la unidad en el único cuerpo que existe. No hay otro cuerpo. No tiene el Señor dos esposas. No hay manera en la que yo diga, bueno, si no sale todo bien en este, me voy a la siguiente. O me voy con el siguiente cuerpo. Es uno. Es uno el cuerpo de Cristo. Representado localmente por muchas iglesias, por muchos cuerpos locales. Pero al final es un solo cuerpo. No tengo yo manera de buscar, ¿sí? Y de probar en este cuerpo a ver qué funciona bien y después decir, ahora lo voy a ir a hacer mejor al siguiente.
Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que en sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego, ¿qué dice? Sean agradecidos. Que sea agradecido a Dios por todo y específicamente por su gracia que me ha colocado dentro de sus planes redentores como miembro de una iglesia y no como parte de un mundo que está condenado. Y luego, ¿qué va a decir? ¿Qué necesito traer a la iglesia? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Ahora dice, que mora en abundancia en ti para que el efecto hacia dónde sea, hacia el cuerpo. Dice, exhortando, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es a través de mi consumo de la palabra que el cuerpo puede ser nutrido. ¿Tú piensas que el cuerpo solo se nutre los domingos cuando hay sermón o los miércoles que hay mensaje? No, el cuerpo se nutre constantemente porque estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Si tú no estás consumiendo y si tú no te estás alimentando de la palabra de Dios, el cuerpo tiene una deficiencia en ese miembro. Tú dices que voy los domingos. Sí, pero el cuerpo no necesita palabra solo los domingos, no necesita alimento solo los domingos. Si tú te alimentas en casa con la palabra, estás nutriendo el cuerpo. ¿Cómo se nutre? Porque cuando tienes la oportunidad, enseñas y exhortas. Y tú dices, no, ¿cómo lo hago? No tienes que estar aquí. ¿Cuántas veces te ha acercado una hermana a decirte, oye, necesito que ores por esto? Oye, me está yendo mal con esto. ¿Y qué le dices? Ahí es donde tú nutres al cuerpo. Ahí es donde tú le enseñas y le exhortas. ¿Qué le respondes? Piensa que le ha respondido a los últimos que han venido a decirte algo. Digo, creo que lo mínimo es que le dices, sí, voy a orar por ti. ¿Y qué más? No les decimos más porque no nos estamos nutriendo. Si no sabemos ni siquiera qué Dios quiere para mí, porque no paso tiempo con su palabra, no paso tiempo en la oración, no estoy consumiendo y no estoy alimentándome, pues menos al hermano, pobrecito. ¿Qué le voy a compartir? ¿Cómo voy a fortalecer el cuerpo a través de esa nutrición que yo estoy obteniendo por medio de la palabra? Entonces necesito que la palabra more en abundancia en mí y que ejerza la enseñanza y la exhortación hacia mis hermanos con fundamento en la palabra. Y fíjate, cuando dice allí, y es bien curioso esta parte, cuando tú vas a la palabra, al original, y lo puedes encontrar en en la Biblia de las Américas, ¿sí? Cuando dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, en realidad ahí es donde termina el versículo. Y cuando dice con salmos e himnos y cánticos espirituales, eso realmente está hablando de cuando dice enseñándonos y exhortándonos. Aquí en la Reina Valera lo pusieron así, lo desplazaron al final porque parecía que tenía más sentido, pero en realidad pertenece al enseñándonos y exhortándonos. Entonces diría así, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo lo haces entonces? Con la palabra. Es lo que está diciendo. Es la manera en la que nos enseñamos y nos exhortamos con la palabra, con los salmos, con los himnos, con los cánticos espirituales. Y después sí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, que es lo mismo que adorar. Que adoremos juntos al Señor con acción de gracias. Y fíjate cómo termina. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que haga, ¿dónde? Que todo lo que haga, ¿para quién? Es todo. Que todo lo que haga en mi vida, en lo privado, para beneficio de mi hogar y para beneficio de mi iglesia, lo haga en el nombre de Dios, representando los intereses de Cristo para el provecho de su cuerpo. Tengo que evitar actuar por mi cuenta pensando que tengo algo de señorío sobre su iglesia. De forma que al hacerlo como el Señor quiere, pueda dar gracias a Dios con una conciencia tranquila, porque Él me ha permitido hacer a favor de mis hermanos todo lo que tengo que hacer. Entonces, hermano, que seamos muchos y diversos tiene muchas bendiciones, pero también el reto de asegurarnos que estamos actuando con la iglesia como lo haría Cristo. Qué peligroso será para un alma servirse de la iglesia y no servir a la iglesia. Representarse a sí mismo y a sus pobres intereses y no representar a Cristo y sus mejores intereses. Desear una pertenencia a la iglesia por cualquier razón y no a razón de nuestra unión con Cristo. Así que esa es la tercera verdad.
permanezco unido por Cristo. La cuarta verdad, pertenezco mutuamente a los otros. Fíjate, dice el versículo 5 al final, y todos miembros los unos de los otros. Permanezco unido por Cristo, pertenezco el unos a los otros. Por eso Pablo va a decir con tanta facilidad, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros, si no, no pueden funcionar. No eres tú el Señor, no eres tú el que dirige, tú eres un miembro más. Estás con tu hermano lado a lado. No hay podio, no hay escalones donde uno puede estar más arriba que tú. Y se pertenecen unos a otros. Y esa palabra unos a otros es algo que estudiamos en su momento cuando estábamos viendo el tema de los estudios en casa, y me parece pertinente que repasemos, ¿no? ¿Qué significa ser miembros los unos a los otros? Es decir, ¿qué significa que yo sea miembro tuyo y que tú seas miembro mío? Así como yo sin ti no funciono, tú sin mí tampoco funcionas. Fíjate, ¿qué significa ser miembros los unos a los otros? Es una palabra alelón que se repite varias veces en la Escritura, y la primera vez que la vemos es en Juan 13:14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué es lavarse los pies? Es servirse, es atenderse, es procurarse. Eso es que yo sea miembro tuyo y tú seas miembro mío. Yo te lavo los pies a ti y tú me lavas los pies a mí. No hay pies más importantes en la obra del Señor, todos son iguales. Todos tenemos la misma responsabilidad si estamos dentro del cuerpo de Cristo. No es, ya hay diáconos que sepan lavar los pies, y ya hay pastores que sepan lavar los pies. No, tienes que aprender a lavar los pies. Si no sabes cómo lavarlos, acércate. Te enseñamos cómo se lavan, pero todos tenemos que hacerlo. Porque yo pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. ¿Quién quiere traer los pies sucios? Nadie, ¿o sí? Nadie quiere traer los pies sucios. A menos que vayas a estar haciendo cosas sucias, ahí sí no importa cómo los traigas, pero ¿quién quiere traer los pies sucios? ¿Qué hay que hacer? Hay que lavárselos, hay que cuidar del cuerpo, hay que santificarlo, hay que limpiarlo. Y eso es el cuidado que nos debemos los unos a los otros. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. Fíjate, no es nada más amarse, es amarse como Cristo nos amó. Eso es pertenecer los unos a los otros. Yo te amo como Cristo me amó, tú me amas como Cristo me amó. ¿Por qué no nos podemos perdonar a veces? Porque no alcanzamos a ver eso. No alcanzamos a vernos con el amor de Cristo. Nos vemos con nuestros afectos pasionales, ese amor terrenal que se enciende con cualquier cosa y que a ratos te lo doy y a ratos te lo quito. El amor de Cristo no es así. El amor de Cristo no va y viene. El amor de Cristo es permanente, es consistente, es constante. Así es como tú me tienes que amar, así es como yo te tengo que amar. Vimos Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué responsabilidad tienes tú hacia mí y yo hacia ti? Que perseveremos juntos en la doctrina y en la comunión. Estábamos discutiendo durante el tiempo de membresía, y digo discutiendo, no peleando, sino intercambiando las diferentes perspectivas de retomamos los estudios en casa o nos quedamos con el tiempo de los miércoles aquí todos juntos. ¿Y qué fue lo que salió? Que hace falta ese tiempo de los estudios en casa para perseverar en la comunión. ¿Qué propusieron los hermanos? No propusieron lo más fácil, no propusieron lo más sencillo, no propusieron lo más cómodo. Llegaron a proponer, nos quedamos con los miércoles y usamos otro día para los estudios en casa. ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad. Porque la comida del rato no es una pachanga, es tener comunión. Es conocernos, es entendernos, identificarnos, de tal manera que yo te veo y puedo ver qué necesidades tienes y cómo puedo satisfacerlas para bendición del cuerpo de Cristo, y tú me ves y ves qué necesidades tengo y haces lo mismo por mí. Para eso necesitamos tener comunión. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros.
¿Qué dice que tengo que hacer? Mostrarnos honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué es eso? Tener en más alta estima. A eso se refiere con honra. A eso se refiere con honra. Platicaba con una hermanita que tiene el deseo de integrarse, que quiere ser parte de la iglesia y comenzar a servir. Y precisamente meditábamos sobre eso, sobre la honra que implica, que significa pertenecer al cuerpo de tal manera que a lo mejor tú dices, es que el domingo mi familia siempre se va allá, sí, pero el domingo tu familia en Cristo hace esto aquí, ¿qué prefieres? No tienes que decidir, ahí te está diciendo la palabra que tienes que decidir. Dice, en cuanto a honra, prefiérete los unos a los otros, prefiero servirle a mi iglesia que pasar un buen tiempo con la familia. ¿Está mal pasar un buen tiempo con la familia? No es lo que dice la palabra. No dice que esté mal, solo está diciendo que si tienes que escoger, pues lo que tiene más honra, a lo que le tienes que dar más estima, es a la pertenencia que tienes al cuerpo. Y tendrás que buscar otro espacio para hacer lo otro, la siguiente oportunidad. No creo que no vaya a haber otra oportunidad, pero y tú dices, pues no creo que tampoco vaya a haber otra acá. Ajá, pero la Escritura dijo que prefieras esto. ¿Qué vas a obedecer? ¿A qué te vas a pegar? Dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿A qué se refiere con recibirse? Es a recibirse con ese afecto, con esa incidencia que tiene el recibirte en el amor y la hospitalidad. No es nada más que te abramos la puerta y que digamos, allá hay una silla, siéntate. Es acogerte. ¿Y qué dice la Escritura? Que tienes tu responsabilidad hacia mí y yo hacia ti, de acogernos con amor, de recibirnos, de cuidarnos, de hacernos parte de inmediatamente. Una de las cosas que Judas va a reconocer es esa hospitalidad que tienen hacia los extraños. Esa es una característica del creyente, que tiene hospitalidad hacia esos extraños. Dice Romanos 16:16, saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuál es otra cosa que yo tengo que hacer? Saludarnos con limpieza de corazón y de labios. Esa es la manera en la que yo te debo recibir, con limpieza de corazón y de labios, no viéndote de alguna manera en la que no te tendría que ver, con un afecto con el que no te tendría que ver, con un interés con el que no te tendría que ver. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el alelón de ese versículo? Servirnos por amor a través de nuestra libertad. Siempre que pensamos en libertad es, ¿qué puedo hacer yo que no me puede criticar la iglesia? ¿A poco no? No me pueden decir que no puedo tomar una cerveza, no me pueden decir que no puedo ir al cine, no me pueden decir que no puedo bailar. Esa no es la libertad. No se trata de eso, la libertad. Si querías eso, pues ¿para qué querías a Cristo? Vete a bailar y vete a tomar y vete a hacer lo que quieras, no necesitas a Cristo. ¿Para qué te redimió Cristo? ¿Para qué te liberó del pecado? Para hacer la obra que Cristo quiere hacer en su cuerpo a través de ti. ¿Y qué haces con esa libertad? Servirle a mis hermanos. Esa es la libertad que Cristo me da, que yo te pueda servir, ¿sí? A través de liberarme del pecado, ahora servirte a ti con esa libertad. Servirte con amor. No ando pensando, ¿qué puedo hacer como cristiano? No, estoy pensando, ¿qué puedo hacer por ti como cristiano? ¿Cómo más me puedo ocupar de ti como cristiano? Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es lo que yo te debo a ti, tú me debes a mí, que nos llevemos nuestras cargas. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarnos, sobrellevarnos con paciencia en amor. Te lo debo, me lo debes. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Me subordino a ti. Eso es servirse con amor en la libertad que tenemos. Me subordino a ti. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué bien necesita tu alma? ¿Qué enseñanza, qué exhortación, qué acompañamiento necesita tu vida? Te lo doy. Me someto a ti. Acomodo mi agenda, acomodo mis responsabilidades, pero busco la manera de dártelo.
¿Por qué? Porque es lo que Cristo haría por ti. Y yo soy representante de Cristo dentro del cuerpo. Yo soy obediente al señorío de Cristo dentro del cuerpo, te lo doy yo. Colosenses 3:9, ya lo vimos, no mintáis los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué te debo a ti? ¿Qué me debes a mí? Exhortarnos para guardar nuestros corazones del endurecimiento que trae el pecado. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y terriblemente esto lo han utilizado cristianos para decir que no pueden juzgar al hermano. No es lo que está diciendo. Si el hermano está pecando, la iglesia lo tiene que juzgar, la iglesia lo tiene que disciplinar, la iglesia lo tiene que poner en orden, y si el hermano no se quiere poner en orden, la iglesia lo tiene que excomulgar. Esto es lo que dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sí? Pero no está hablando de esa situación. Está hablando de la situación en la que te pones a criticar y a hablar contra un hermano de cosas que no son ciertas. Ahí es donde dice, no te pongas de criticón, no te pongas a juzgar al hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás hablando de sus intenciones. Nadie conoce las intenciones del corazón, solo Dios. ¿Tú crees que lo hizo por? Solo Dios lo sabe, no lo juzgues. Por eso dice, no murmures. Eso te lo debo yo a ti, no hablar de ti, de tus intenciones, y tú me lo debes a mí. También nos debemos mutuamente, como dice Hebreos 3:13, guardarnos del pecado, pero eso no es juzgar, eso es tratar con el pecado, eso es cuidar la santidad de la iglesia. Tú cuidas mi santidad, yo cuido tu santidad. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ser hospitalarios, sin quejas ocultas. ¿No? ¿Cuántas veces recibimos a algunos hermanos en casa, ¿no? O nos fueron a visitar y se va el hermano y empezamos, ¿viste que fue al baño y no se lavó las manos? Y ahí empiezan, ¿no? Como si hubiera ido a presentar examen a tu casa, y no se trata de recibirlo para eso. Si lo vas a recibir para eso, mejor dile, hermano, estoy trabajando con mi corazón, soy quejumbroso y murmurador, mejor no vengas, yo te invito, déjame que el Señor. Es más, invítame tú, prefiero que me invites tú. Pero hermano, y no estoy diciendo que no lo tengas que hacer, lo tienes que hacer, es una responsabilidad el ser hospitalarios. ¿Cuántos hermanos de aquí conocen tu casa? ¿A cuántos hermanos han ido a tu casa? ¿Cuántos has recibido y cuántos te han recibido en la suya? ¿Y qué dice? Que tengo la responsabilidad, te lo debo a ti y tú me lo debes a mí, ¿sí? De que nos recibamos mutuamente en nuestras casas y de que al recibirnos no nos pongamos de quejumbrosos. Sí, va a ser diferente a ti, ya lo dijimos el domingo pasado, qué bueno. En lo mejor sube los pies para comer porque en su rancho así es diferente a ti. ¿Cuál es el problema? Al otro le compras unos tenedores más grandes para que no le cueste tanto trabajo. No, hermano. O sea, nos fijamos en lo que no nos tenemos que fijar. Y ese es el problema. Invitamos a la gente a nuestra casa y nos fijamos en lo que no tenemos que fijarnos. No nos fijamos en su intención de visitarnos, de mostrarnos su amor, de mostrarnos su cuidado. Nos fijamos en las cosas que no tienen importancia. Y el Señor dice, sean hospitalarios sin murmuraciones, hospédense sin murmuraciones. Ahora, hermano, todas estas cosas que necesitamos hacer unos a otros y unos por otros son actividades propias de la pertenencia al cuerpo, y en donde los dones que yo tenga me pueden ayudar a cumplir con ellas, pero los dones que no tenga no son el pretexto para no cumplirlas. Oye, es que yo no tengo el don de la hospitalidad, pues hazlo sin don de la hospitalidad. No está diciendo aquí que solo el que tenga el don de la hospitalidad tiene que hacerlo. ¿Qué está diciendo? Que todos tenemos que hacerlo. Oye, hermano, es que yo no tengo el don de la enseñanza. Pues no está diciendo que necesites tener el don.
tiene la responsabilidad. Enséñale de lo poco. A lo mejor dices, pues no se lo voy a poder explicar, pero le leo el versículo que leí hoy. Listo. Eso es lo que tienes que hacer. Con eso lo tienes que animar. El Señor espera que tanto el que tiene el don como el que no lo tiene actúe de forma responsable y comprometida con el cuerpo. Ciertamente Él propiciará que sea mayormente quien tiene el don quien haga la obra, pero si esa persona no puede porque está ocupada o porque está enferma, el Señor deja cubierta esa necesidad del cuerpo a través de miembros responsables que enfrentan la situación, entendiendo su parte de la responsabilidad de servir y de cuidar al cuerpo. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando nuestro hermano Mauricio, un servidor, nuestro hermano Luis, no podamos enseñar aquí? El Señor va a levantar quien enseñe. El Señor ya los tiene aquí, ya los estamos hasta entrenando, pero si un día decidiera llevarnos a todos, y espero que no sea en el rapto, no sé, que ahí sí nos vayamos todos, pero si el Señor un día quisiera que ya no estuviéramos todos aquí, se queda el cuerpo cubierto. Y a lo mejor va a llevar un proceso y va a llevar un tiempo en que alguien se pueda parar aquí para volverlo a hacer. Pero mientras todos ustedes tienen la responsabilidad de enseñarse, de exhortarse, de cuidarse, de tal forma que si la iglesia se quedara sin pastor terrenal, sigue teniendo un pastor celestial y el cuerpo sigue funcionando como siempre ha funcionado. El Señor es quien sustenta y quien cuida a su iglesia, no el pastor. El Señor es el que está haciendo la obra y el que proveyó todo lo que necesita para que la iglesia persevere, no el pastor. Y el Señor puso en ti todas las capacidades y todas las responsabilidades. El problema es que queremos actuar conforme a nuestras capacidades y no conforme a nuestras responsabilidades. Es que soy malo para hablar en público, pues no hables en público y vete a hablar con cada quien por separado, pero hazlo. Es que canto muy feo, pues si el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones, yo creo que también lo puede hacer en tu canto. O sea, no veas qué capacidades tienes, primero atiende tus responsabilidades. Y te vas a llevar la sorpresa de que el Señor desarrolla tus capacidades cuando cumples con tus responsabilidades. Que el Señor te hace más eficiente, más elocuente, más dependiente, que te hace hablar mejor, enseñar mejor, servir mejor, cuando te encargas de lo que tienes que hacer y no cuando te pones a ver qué tienes para hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo con Moisés? Eso mismo. No tenía Moisés la manera de hacer lo que hace el Señor, le provee de la manera de hacerlo. ¿Y quién le dice? Aarón va a ser tu profeta, él va a ser el que hable por ti. Ahí está. Pero ¿quién tenía la responsabilidad de hacerlo? ¿Aarón o Moisés? Moisés. Lo mismo hace el Señor con nosotros, pero entendamos nuestras responsabilidades y encarguémonos de ellas y veamos cómo el Señor provee entonces para que eso se pueda seguir haciendo. Así que, hermano, ya estoy concluyendo. Sabiendo todo esto, ¿qué va a cambiar a partir de ahora en la forma en la que te relacionas con tu iglesia local? ¿Cómo ha renovado el Señor tu mente a través de esta palabra y a través de esta enseñanza para que puedas ver adecuadamente tu pertenencia y tu función dentro del cuerpo de Cristo y de qué forma van a cambiar tus acciones y tus decisiones a partir de ahora? Hermano, como pastor de la iglesia te lo digo, te serviremos tanto como podamos, como la iglesia de Cristo que somos. Pero la pregunta es, ¿qué más necesita ser tu Salvador para que tú dejes de ser un visitante más y te comprometas como un miembro de este cuerpo? Te comprometas como un miembro que tiene una función que realizar en este cuerpo. Eres un visitante, comprométete a ser un discípulo y a servir al cuerpo. Eres un discípulo, comprométete a ser miembro y servir al cuerpo. Eres miembro, comprométete a ser activo y servir en el cuerpo. No eres de Cristo ni has puesto tu confianza en Él. Tú eres un siervo, pero no de Dios, eres un siervo del pecado. Abre tus oídos a estas buenas noticias de salvación y de reconciliación para que haya paz entre tú y Dios, y permite que Él te haga un siervo de la justicia, libre de la esclavitud de tu pecado, de las consecuencias de tu pecado, y vive en esa libertad que Cristo da, y esa libertad que dice Él, que Él es la verdad y la verdad te hará libre.
Concluyo con estas palabras de Thomas Watson. Dice: muestra tu amor a Cristo en la buena disposición de tu obediencia. Algunos obedecerán a Cristo, pero con gran retraso. Cumplen con sus deberes, pero les resultan pesados, fatigosos y penosos, y los mandamientos de Cristo les resultan gravosos. Apenas están dispuestos a cumplir un deber solo cuando son azotados por las varas de la aflicción o provocados y heridos por los aguijones de la conciencia. Sirve al Señor con una mente lista y dispuesta, con prontitud y alegría de espíritu, considerando el servicio de Cristo como tu honor y estimando cada deber como tu privilegio. Hermanos, que ese sea el afecto y que esa sea la forma en la que nosotros afrontamos este llamado a ser el cuerpo de Cristo, a permanecer en el cuerpo de Cristo, a perseverar con el cuerpo de Cristo y a servir al cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, porque Romanos sigue mostrándonos la manera en la que tus hijos deben de vivir. Hijos que no viven de forma egoísta para satisfacerse, para ser felices, Señor, para encontrar todo lo que su corazón perverso desea en este mundo, sino hijos que se entregan a ti, que son renovados, Señor, a través de la palabra, y que con humildad y mansedumbre se entregan al servicio pleno del cuerpo que tú has llamado aparte, Señor. Padre, ¿cómo hemos de mostrarte nuestro amor sabiendo que tú estás hoy sentado en tu trono y Cristo a tu lado? Solo, Padre, a través de servir a cada uno de tus escogidos, a cada uno de tus elegidos, Señor, de cuidar a cada uno de tus pequeños, de nutrir a cada una de tus ovejas, Padre, de alentarnos, exhortarnos, hospedarnos, animarnos, cuidarnos, lavarnos, amarnos, perdonarnos los unos a los otros, Señor. Cuando lo hagamos con uno de estos pequeños, será testimonio, Padre, de que lo hemos hecho contigo. Cuando mostremos amor a cada uno de nuestros hermanos, mostraremos que amamos a ese Cristo que hoy no podemos ver. Señor, que tú sigas transformando el corazón de esta iglesia en un corazón que te sirva sin pretexto, que te sirva sin obstáculos, que te sirva sin impedimentos, que no se fije en lo poco o lo nada que tiene, Señor, sino en lo mucho que tú has provisto en la vida de cada uno de los individuos que está aquí y que tú has traído a este cuerpo para conformarlo, para edificarlo y para perfeccionarlo por medio del ministerio que cada uno de nosotros tiene. Señor, haznos vivir conforme a nuestras responsabilidades y no conforme a nuestras capacidades. Y cuando nos falte algo, Señor, que hemos de hacer, pero que sabemos que no podemos hacerlo, que descansemos en ti, que busquemos tu ayuda y que sean tus fuerzas, que hagamos todo lo que tú dispongas en nosotros. Te bendecimos y te adoramos y te agradecemos que nos hayas colocado en esta iglesia, en este cuerpo, y siga siendo tu obra perfecta y maravillosa. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.